Uno de los mayores legados de la época es lo que hoy se conoce como la doble moral victoriana, la forma de vivir de una sociedad que puertas afuera despreciaba el sexo como un acto de placer y que impartía disciplina y moralismos, pero que puertas adentro se movía dentro de un mundo sexual oculto, donde la prostitución, el adulterio, la pedofilia y la promiscuidad eran moneda corriente. De la sexualidad de esta época, Freud fue construyendo el psicoanálisis. Esta se sostenía de inhibiciones y represiones. Hoy les traigo la sexualidad en la época victoriana. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas, siempre con un breve análisis literario. Me podés encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mi sitio. Hoy les traigo un poco de la historia de la época victoriana, parte de la lista titulada Época Victoriana, que te la dejo por acá arriba para que vayas viendo. Tenés literatura, informes. El video anterior había sido La belleza tóxica, que hacían las mujeres para verse supuestamente hermosas por fuera, pero por dentro estaban todas intoxicadas. Te invito a que vayas a verlo cuando termines de ver este video, porque es muy interesante. Hoy, la sexualidad en la época victoriana, vamos a intentar ir por partes para que no se extienda demasiado. La época victoriana fue turbulenta en el ambiente social. Los hombres dominaban todo, las mujeres eran sometidas y dedicadas al hogar y a los hijos, no tenían ni voz ni voto. Pero todo este falso moralismo se agravaba todavía más con el desconocimiento generalizado que existía sobre el cuerpo humano y la sexualidad. Esto precisamente fue lo que dio lugar a que la sociedad estuviera regida por mitos tomados como leyes, que en su momento practicaba la forma correcta de vivir en una sociedad civilizada. Los historiadores actuales consideran la era victoriana como una época de grandes contradicciones. En este periodo surgieron numerosos movimientos sociales que intentaron mejorar las duras condiciones de vida que sufrían muchas personas bajo un rígido sistema de clases. Durante la época victoriana, la homosexualidad permaneció en una situación delicada. Hacia 1861, los actos homosexuales estaban castigados con pena de muerte. De la misma manera, a lo largo de esta era, los movimientos a favor de la justicia, la libertad y otros valores morales se opusieron a la codicia, a la explotación y al cinismo. Los escritores como Charles Dickens fueron una crónica de estas condiciones de vida. Por acá te voy a dejar la traumática infancia de Charles Dickens, muy interesante para ver. Dickens vivió su infancia en las calles de Londres, en este Londres oscuro. Hablemos del matrimonio en la época victoriana, que relucía el enlace a un mero contrato entre dos personas. Este compromiso otorgaba los derechos a la sociedad formada sobre los hijos y el pago de impuestos. La práctica habitual era la de los matrimonios arreglados, sin que la pareja tuviera nada por decir. El hombre que deseaba casarse tenía que negociar con los padres de la novia. Si los padres aceptaban la petición, era el momento en que se iniciaba el cortejo con ella, por supuesto siempre en la casa y en presencia de un familiar. Durante el cortejo, ambas familias debían ponerse de acuerdo en la aportación a la dote de cada una de ellas. Este acuerdo se escribía y era firmado por un notario. Como podemos apreciar, el matrimonio no tenía nada que ver con el amor. Siempre se argumentaba que el amor venía después de casarse. Y esto en el caso de que surgiera.
Para las mujeres de la época, el matrimonio era la adquisición de una identidad social, no una fuente de felicidad. Las mujeres no tenían ningún tipo de información sobre las relaciones sexuales hasta la noche de bodas, la cual normalmente tenía resultados traumáticos. La Iglesia Católica prohibía las poses sexuales. La única pose permitida por la Iglesia era el conocido misionero. No podían tener relaciones sexuales de otra manera, y solamente debían tenerla para la procreación, para los hijos. La mujer de esta época ocupaba un lugar totalmente subordinado al hombre, y solo debía obedecer sumisamente a su marido. La ley decía que el hombre mandaba y la mujer obedecía. En esta sociedad victoriana, el sexo era algo que hacía el hombre a la mujer. Esto significaba que su papel, el de la mujer, era de mera receptora, no igual al hombre. No podía sentir placer. En consecuencia, la mujer debía de sacrificarse para darle placer a su esposo y no alcanzar su propio placer. La sumisión sexual era uno de los deberes de la mujer. Esta falta de placer sexual acababa produciendo frigidez femenina, aunque no todos los cambios fueron desfavorables para la mujer. Entre los favorables cabe destacar el derecho de la propiedad después del matrimonio, a través de un acta de propiedad de las mujeres casadas, el derecho a divorciarse y el derecho a pelear por la custodia de sus hijos si se separaban de sus maridos. El ajuar femenino era una tortura. La higiene fue siempre muy escasa en la época victoriana. Había pocos baños y en la mayoría de las casas carecía. Era costumbre de la época bañarse con ropa y además poco frecuente. El siglo XIX tuvo abundantes pandemias por falta de higiene. La ropa que la mujer se ponía en aquella época le pesaba entre 5 y 15 kilos, por lo que cuando se producían las relaciones sexuales, todo resultaba dificultoso. Era moda del momento tener una cintura de avispa, y para lograrlo usaban los conocidos corsés. Además de esto, también se utilizaban las bombachas, que eran conocidas como bloomers, que se encontraban adornadas de puntillas y encajes. La ropa interior de las mujeres llegaba a pesar varios kilos. Era exagerada y dolorosa de llevarla puesta. En el ciclo menstrual la mujer era tomada como enferma, limitada por sus órganos sexuales. La ovulación era considerada una especie de limpieza del cuerpo femenino, porque se producía la eliminación de las impurezas. Había procedimientos ginecológicos realmente aterradores, como descargas eléctricas en la pelvis, aplicaban sanguijuelas en los órganos genitales e incluso dentro del útero. Todos estos procedimientos ginecológicos aparecen recogidos en artículos médicos. El semen masculino era positivo para la medicina de la época y tenía que ser retenido en el organismo, no podía despilfarrarse. En cambio, el fluido femenino era negativo. Su retención suponía la enfermedad física y mental, por lo tanto había que eliminarla. El comienzo de la pubertad en la mujer y la llegada de la primera regla era el inicio de una etapa llena de prohibiciones y se recomendaba a las madres que tuvieran un seguimiento de la salud de sus hijas, porque se creía que con la llegada de la primera regla podían tener problemas psicológicos graves y situaciones emocionales irreversibles. Como vemos, la mujer dependía de la clase médica, del hombre, del marido y del padre. La sociedad británica solo consideraba a la mujer por su función reproductora y por esto se la relegaba a una vida inactiva. En la mayor parte del tiempo estaban encerradas en sus casas con sus quehaceres domésticos. Uno de los mayores problemas de las mujeres de la época era el lavado de los trapos menstruales que utilizaban, que eran colocados en la entrepierna y provocaban vergüenza si alguien los veía, y también eran profundamente antihigiénicos. Hablemos de la prostitución en la época victoriana. La castidad era la regla general que presidía las relaciones de pareja dentro del matrimonio, y que fuera de él solo se encontraban las bajas pasiones. El hombre casado de la época debía buscar el consuelo en las prostitutas. Esto hizo que la prostitución tuviera una gran importancia en esta época histórica. La doble moral sexual era propia de esta era.
La reina mandó alargar los manteles del palacio para que cubrieran las patas de las mesas en su totalidad, ya que decía que podía incitar a los hombres al recordarle las piernas de una mujer. Paralelamente a las estrictas costumbres de la época, se desarrollaba un mundo sexual subterráneo donde proliferaba el adulterio y la prostitución. También existían las cortesanas, que eran personas que en principio asistían a los monarcas. Habitualmente los prostíbulos se situaban en los barrios bajos de las ciudades. Eran mujeres de nivel bajo las que hacían la calle, cobrando muy barato. Tenían muchas veces procedencias de las colonias. Muchas de ellas se vieron forzadas a la prostitución como la única forma de poder tener dinero para vivir. No solamente en las calles podías encontrar prostitutas. Había sitios donde se situaban los prostíbulos y eran cercanos a teatros y establecimientos de ocio masculino. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a crearse distintos establecimientos que estaban diseñados para hacer espectáculos de variedades y normalmente presentaban actuaciones de alto contenido erótico. La prostitución homosexual también existía, pero se daba solo en los burdeles, mucho más discreto, ya que el tabú homosexual era todavía mucho mayor. La noche se encargaba de ocultar los vicios de las personas. En el este de Londres se albergaban una gran cantidad de burdeles, salones de espectáculos, salas de juego, pero también se desarrollaba un ambiente callejero de drogas, sexo y apuestas sin escatimar en variantes como las orgías, espectáculos de tipo erótico, relaciones homosexuales, abuso de menores y azotes. En esta Inglaterra se desarrolló el primer preservativo realizado en látex, aun cuando se suponía que las relaciones sexuales debían de mantenerse con fines reproductivos. Estos burdeles tenían diferentes temáticas, todo para satisfacer al consumidor. Había de todo lo que te puedas imaginar. Los más conocidos eran aquellos en los que se practicaba intercambio de roles. Los hombres se dejaban dominar por las prostitutas vestidas de hombre, y ellos se vestían con ropa de mujer. En estos burdeles se practicaba la flagelación, el sadomasoquismo, muy popular en estos tiempos. También había burdeles que ofrecían niñas vírgenes al mejor postor. Sí, como escuchaste, niñas vírgenes. Horrible. El miedo a contraer enfermedades venéreas era la excusa para entrar a estos burdeles, ya que abundaban las enfermedades de tipo sexual. La prostitución era una actividad frecuente en la Inglaterra del siglo XIX. Tan solo en Whitechapel, la policía calculaba que existían unas 1.200 prostitutas en la calle y unos 62 burdeles. Generalmente estas mujeres que hacían la calle lo hacían por muy pocas monedas. Londres era una capital terriblemente pujante y era un destino muy popular en los flujos migratorios. De esta época es el famoso asesino serial Jack el Destripador, que en 1888 asesinó salvajemente a 5 prostitutas, provocando histeria en la ciudad, así como en toda Inglaterra. Los periódicos sacaban titulares como el asesino de prostitutas. También eran frecuentes los suicidios de las mujeres. La aparición de Jack el Destripador provocó un miedo profundo. Todas las prostitutas eran asesinadas de igual manera, con un corte en la garganta de derecha a izquierda. Jack termina siendo el primer asesino en serie conocido. Esta era la época que se creía que la masturbación iba a provocar que te saliera un lunar con pelos en la palma de la mano. Bajo tales condiciones sociales, sobre las manifestaciones sexuales, el miedo llegaba a neutralizar las apariencias bajo rígidos códigos de conducta basados en reprimir los sentimientos. En un principio, los hombres tenían un cierto miedo a estar con prostitutas, porque muchos de ellos se habían casado y habían tenido como única mujer a sus esposas, pero una vez que entraban a un burdel, concurrían casi diariamente
era un lugar donde podían dar rienda suelta a sus más bajas pasiones. Estaba la creencia de que los estados de la personalidad podían leerse a través de mínimos indicios. Un caballero que usaba un abrigo negro podía diferenciarse de un burgués ordinario por los botones de las mangas. Las del caballero realmente abrochaban y desabrochaban. Las verdaderas señoras se diferenciaban de aquellas consideradas de la vida por el color de los chales y capuchas o la longitud de sus guantes. El resultado era un esfuerzo por leer a los demás mediante los signos de sus vidas privadas. Al mismo tiempo se trataba de proteger para que los demás no pudieran leerte. Una mujer adúltera no podía ser una buena madre para sus hijos, ya que había traicionado a sus hijos al entregarse a otro hombre. De lo contrario, un hombre sí podía ser adúltero, en tanto mantuviera las apariencias y que la sociedad no se diera cuenta, porque si esto ocurría era estigmatizado, aunque no de la misma forma que lo era una mujer. De esta manera la sociedad burguesa de este siglo definió nuevas reglas de juegos para el placer. La sociedad victoriana se centraba en la búsqueda de la naciente identidad social de represión y sexualidad clandestina, ya que en esta época se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Los actos homosexuales como la sodomía eran considerados por esta sociedad puritana como una ofensa demasiado importante, por lo que conllevaba acciones legales y penales. Se elaboraba un lenguaje en la sociedad victoriana a través de las flores que significaban un lenguaje simbólico que expresaban sentimientos y deseos sexuales codificados a través de los accesorios florales, dependiendo del color y de la especie de la flor empleada, cuando se entregaba a una persona. Oscar Wilde fue uno de los escritores y artistas que padeció en carne propia el castigo por tener una relación homosexual con Lord Alfred Douglas. Por acá te dejo el video de Oscar Wilde destruido por amor, muy interesante para ver. Los métodos anticonceptivos, un desastre. Se pensaba que para evitar el embarazo, la mujer después de realizar el coito debía de montar un caballo o ir por un camino muy irregular. Otra cuestión que se empleaba para no quedar embarazadas era ponerse a bailar inmediatamente después del acto sexual. Se creía que el bebé se parecería a quien hubiera tenido el orgasmo más intenso durante el acto sexual. También se creía que si se había hecho el amor sobre una escalera, el niño saldría con la espalda torcida. Aparentemente la mejor manera de evitar una fecundación era sacudir de alguna manera todo el cuerpo antes y después del acto sexual. Las mujeres que se quedaban embarazadas y no estaban casadas acudían a lugares para practicarse abortos y terminaban muriendo por la falta de higiene que había y por la bestialidad con la que se practicaban los abortos, y si sobrevivían, terminaban presas. Cualquier práctica sexual que no tuviera una finalidad reproductora era mal vista. Por supuesto, la masturbación también lo era. De esta época proviene la enfermedad que se le otorgaba a las mujeres y era conocida como la histeria femenina. Esta enfermedad era siempre diagnosticada por médicos, cuyo principal síntoma era el dolor de cabeza, también la irritabilidad. Lo que hacían los médicos para curar esta situación era estimular los genitales de la mujer hasta que alcanzaran el orgasmo. De esta forma podían liberar la libido, la reprimida, para liberar así su deseo sexual reprimido. Se pensaba que la masturbación se evitaba comiendo alimentos con poco condimento, evitando el consumo de mostaza, pimienta, vino y el fumar tabaco. Además de esta dieta, se recomendaba una gran intensidad de actividad física, para agotar toda la energía y de esta forma evitar la masturbación. El médico británico Joseph Mortimer inventó el primer vibrador electromecánico en forma de pene. En el 1870 lo hizo para no tener que aliviar a las mujeres, de manera manual. Y tuvo un gran éxito, porque de esta forma las mujeres
en apenas 10 minutos eran aliviadas de sus dolencias. En esa época donde el sexo y el placer no era una combinación social aceptable, se pensaba que la masturbación femenina en exceso podría llegar a volver loca a la mujer o estéril. Por eso acudían al médico y aparece esta enfermedad de la histeria femenina. Este vibrador era poco higiénico y de un tamaño evidentemente desproporcionado. Fue todo un éxito igual, y así aliviaron a las mujeres para no tener que hacerlo manualmente los médicos o las comadronas. Esta histeria femenina había logrado que se creara este vibrador y dio un salto al mercado. Este tipo de aparatos empezaron a dejar de ser una forma exclusiva de uso médico y se comenzó a comercializar. Se vendían como instrumento tan útil como satisfactorio. A mediados del siglo XX, la reputación de los elementos vibratorios cambió. La Asociación Americana de Psiquiatría declaró de forma oficial que la histeria femenina no era ninguna enfermedad. El vibrador pasó a formar parte del mundo de la pornografía y comenzó a utilizarse como un juguete sexual. Las actrices comenzaron a aparecer con vibradores en sus películas. Esta enfermedad no era tal, no existía. Algunos médicos de la época victoriana reconocían que el desorden de la llamada histeria femenina en realidad se daba por insatisfacción sexual. En esta etapa, la sociedad estaba marcada por el puritanismo, llevado a un extremo elevado. El acto sexual debía ser con amor y solo para procrear. Hablemos de la higiene, que era solo para ricos. En general, en la literatura de la época, puede encontrarse numerosas referencias respecto al desagradable olor que cubría las calles de Londres, la ropa y los hogares de toda la ciudad. Además, debido a la falta de alcantarillas y cloacas, la mayor parte de la gente defecaba directamente en su habitación y arrojaba el contenido a través de la ventana. En este contexto, las infecciones y enfermedades se esparcían rápidamente entre los sectores de más bajos recursos, que no tenían acceso a limpiar correctamente sus cuerpos, sus genitales o incluso su ropa. Así fue que comenzó a propagarse enormemente diferentes enfermedades de transmisión sexual. Un tema muy interesante, el cual intenté resumírtelo un poco, darte la información más importante sobre la sexualidad en la época victoriana. En el próximo video vamos a tratar otro tema de la época victoriana. También tenés la belleza tóxica para ver y varios videos más en esta lista que estoy creando sobre la época victoriana, literatura, cultura, un poco de historia. Ahora que vas conociendo un poco más acerca de la época victoriana, ¿te sigue gustando tanto como antes? Porque hay un montón de gente que dice, me hubiera encantado vivir en la época victoriana. Y si te enterás de todo lo horrible que era en realidad la época victoriana, no te da ni un poco de ganas de haber vivido ahí. Sí surgieron grandes literatos en esta época, como uno de mis preferidos, que es Charles Dickens. Adoro a Charles Dickens. En este canal vas a encontrar una lista dedicada a él, a informes y a cuentos suyos, y tenés para escuchar el audiolibro Un cuento de Navidad. También te podés escuchar los informes que estuve subiendo sobre Oscar Wilde y otros tantos autores de esta época. Este canal tiene un poco de literatura clásica, literatura universal. Adoro la época victoriana desde el punto de vista histórico y porque surgieron mis escritores favoritos. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.